Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La devoción por el Padre Pío se acrecienta cada vez más con los años. Ingresó a la orden de frailes menores capuchinos y desde allí fue profundizando en su consagración religiosa y ministerio sacerdotal, siguiendo el ejemplo de pobreza, fraternidad, humildad y oración de San Francisco. Recibió los estigmas, lo que confirmaron de manera visible la unión que tenía en su día a día con Cristo. Tras muchos sufrimientos llevados heroicamente, pasó a la eternidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendecir al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y el pobre gritó y lo oyó el Señor, lo sacó de todas sus angustias. Amen al Señor todos sus fieles, pues nada le falta a quien le ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria obligatoria de San Pío de Pietrelcina. Pedimos por su intercesión de este gran santo de la Iglesia aquella gracia que necesitamos, sobre todo para caminar en la vida del Señor. Ustedes saben que este santo capuchino verdaderamente ha encaminado tantas almas hacia Dios. Pidamos también por nuestros sacerdotes, especialmente recemos por nuestros hermanos sacerdotes de la congregación, los hermanos capuchinos. Que el Señor les bendiga, sobre todo con abundantes vocaciones. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste al presbítero San Pío de Pietrelcina la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos, por su intercesión, que lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección, al ser asociados a los sufrimientos de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ageo. En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, en estos términos. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. ¿Es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera, mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor de los ejércitos. Consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado su sed. Se han vestido, pero no se han abrigado. Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto. Así habla el Señor de los ejércitos. Suban a la montaña, traigan madera y reconstruyan la casa. Yo la aceptaré gustoso y manifestaré mi gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esto es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba. Estaba muy desconcertado porque algunos decían: es Juan que ha resucitado. Otros decían: es Elías que se ha aparecido. Y otros: es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía: a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos a este gran santo de la Iglesia, muy conocido, muy venerado, que es San Pío de Pietrelcina. Él que trabaja sobre todo y se santifica, y ahí está el gran santuario dedicado al Padre Pío, San Giovanni Rotondo. Y esta devoción por el Padre Pío se acrecienta cada vez más, ¿verdad?, con los años. Este sacerdote franciscano que ha entregado su vida, sobre todo como ese confesor, ¿verdad?, el confesor de la fe, digamos, y sobre todo en esa dirección espiritual de las almas, no simplemente por su conocimiento, ¿verdad?, en el sentido humano, sino que sobre todo en ese conocimiento de Dios. Qué lindo que es entonces reconocer esto y también imitar, porque eso es lo esencial y fundamental cuando nosotros miramos y veneramos a nuestros hermanos santos. La santidad. Todos estamos llamados y somos santos de por sí, ¿verdad?, como nos dice la palabra de Dios. Lo importante es mantenernos en ese camino de santidad que el Señor nos ha regalado, porque ese es el objetivo de la creación, la santificación, la plenificación, ¿verdad? Él ingresa a la orden de frailes menores capuchinos y desde allí fue profundizando en su congregación religiosa y ministerio sacerdotal, siguiendo el ejemplo de pobreza, de fraternidad, humildad y, sobre todo, siguiendo la oración de acuerdo a lo que San Francisco, ¿verdad?, pedía. Y tuvo los estigmas, por eso que es muy conocido también el Padre Pío, los que confirmaron de manera visible esa unión que tenía en su día a día con Cristo. Tras muchos sufrimientos llevados heroicamente, pasó a la vida de Dios. Entonces, queridos hermanos, pidamos por intercesión de este santo, San Pío de Pietrelcina. Tuve la oportunidad de estar varias veces en este lugar, incluso una gracia muy especial, allí, en el hospital, porque ahí al lado está un hospital donde está una congregación religiosa. Y allí estaba una hermana de esa congregación que era la superiora, ¿verdad? Y entonces tienen allí en el museo y en las vitrinas muchas de las cosas que utilizaba el Padre Pío. Y entre estas también se encuentran los famosos guantes que utilizaba el Padre Pío, justamente como escondiendo dentro de la humildad los estigmas que llevaba el Padre Pío. Y bueno, y por gracia de Dios, esta hermana está todo ahí llaveado, que nadie puede tocar, solamente mirarlo como de lejos. Entonces, este privilegio, ¿verdad?, que la hermanita abrió, nos dio la llave, sacamos el guante, o los guantes, porque son varios que tienen ahí. Entonces tuve la dicha también de ponerme por la mano esos guantes que utilizaba el Padre Pío. Ciertamente, bueno, estos son simplemente elementos importantes, pero dentro de la fe que también nos hace crecer, ¿verdad? Y nos hace entender por lo menos el signo, el símbolo, el hecho de que él haya utilizado, ¿verdad?, estos guantes, por lo menos nos
compromete también con el Señor. Estos estigmas del Señor que llevaba en sus manos, que también a nosotros nos haga entender que cada sufrimiento, cada estigma de la vida sea para glorificar al Señor y para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Bueno, hoy nosotros escuchamos del Evangelio de San Lucas en este capítulo 9, ya estamos, los versículos 7 hasta el 9. El tetrarca Herodes, que se entera de todo lo que está haciendo Jesús. Jesús está siendo ya muy famoso. Herodes queda entonces levantando la antenita y está diciendo qué está pasando aquí. Porque también de cierta manera recuerden que en el contexto histórico ellos están esperando a un Mesías y ya comienzan a poder decir y a proclamarlo y a decir aquí posiblemente está surgiendo el Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Mesías era el enviado, el que venía justamente para liberar a Israel del yugo, ¿verdad?, del imperio romano. Y en este caso, Herodes respondía directamente también al imperio romano, a pesar de que era de cierta manera independiente en ese lugar donde él se encontraba. Pero en fin, siempre uno atiende y cuida su pucherito, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces podría ser para él un rival, entre comillas, la presencia de un Jesús, y más todavía que está actuando, un Jesús que está haciendo maravillas. Y entonces dice, apenas se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que Jesús hacía y enseñaba, y estaba muy desconcertado. Por una parte, algunos decían, bueno, es Juan, ¿verdad?, que ha resucitado. Entonces, es Juan, pero yo a Juan lo mandé matar, ¿verdad? Después otros decían, es Elías, que se ha aparecido. Pero Elías también, que dice, tendría que venir antes, un tiempo antes de que llegara el Mesías. También desconcertante, ¿verdad? Y después otros dicen, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado, que viene de nuevo a anunciar, a decir, a prepararse, a llamar a la conversión al pueblo. Y por eso Herodes piensa justamente esto. No, a Juan yo lo hice decapitar. Entonces, la pregunta es, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Es una pregunta y trataba de verlo. Aquí podemos entenderlo de dos maneras. Por una parte, una inquietud, pero en una forma egoísta. Es el primer punto que podemos mirar. Es decir, me está haciendo sombra, está apareciendo alguien que es peligroso, entonces tengo que estar atento. Tengo que verlo, a ver dónde está, qué está haciendo. Como antes, ¿verdad? Se hacía alguien por ahí, un revolú, tenemos que estar atentos porque en cualquier momento, entonces vamos a mandarle los famosos piragüe, ¿verdad? Como nosotros vivimos mucho tiempo, ¿verdad? También en nuestro país. Está procurando soliviantar al pueblo. Eso puede ser peligroso. Pero por otra parte también podemos entender aquí cómo que queremos verlo. Queremos conocerlo, pero ¿por qué? Porque nos llama la atención. Ese también puede ser el otro aspecto. Y a mí me parece, queridos hermanos, que este tendría que ser el aspecto más importante para nosotros. A pesar de que Herodes simplemente quiere verlo, nosotros tenemos que procurar verdaderamente de buscarlo. Procurar verlo al Señor porque el Señor nos desconcierta. Tantas cosas que se realizan en su persona. La propuesta, peñande, ñajendúas a peñande yara, uberúa ñandea lleva, es ser vive, upeajina, upeañanemo puacanuyana. Y entonces tenemos que ser capaces también de preguntarnos a Yara. Trataba de verlo, buscaba la manera de verlo. Y intenta ver nos sentimos desconcertados por todo lo que pasa. Nos sentimos entonces tocados, es decir, sensibilizados. Porque el Señor viene
cura, sana, predica, hace cosas maravillosas. Y entonces eso nos desconcierta. Y más aún cuando nosotros estamos medio anquilosados. Porque ahí entonces la figura de Herodes entra muy bien, ¿verdad? Porque a él gran cosa de esto no le interesaba. Pero sí cuando aparece Jesús y comienza a reunir a la gente, al pueblo, esto es desconcertante. Por eso que mirábamos también desde un sentido negativo, porque este tipo puede ser peligroso. Pero en realidad la persona de Jesús siempre es un peligro. Un peligro para aquel que quiere estar cómodo, es un peligro para aquel que quiere vivir siempre de acuerdo a su egoísmo, y es un gran peligro para aquel que quiere seguir viviendo en el pecado. Porque la presencia de Jesús nos desconcierta y nos llama continuamente y nos exige y cada vez más hacia la conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que todos alabemos siempre a Dios con nuestros cánticos y oraciones, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan discernir la acción pastoral que se debe implementar en la comunidad eclesial, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras autoridades del país, para que tengan el deseo de conocer y vivir la enseñanza del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras familias, para que crezcan en el espíritu de la vida cristiana y en el cumplimiento de los mandamientos, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Dios Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Pío de Pietrelcina una nueva criatura, según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial y la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Conozco un corazón tan manso, humilde y sereno, que alaba al Padre sin revelar su nombre a los pequeños, que tiene el don de amar, que sabe perdonar y dio su vida para salvarnos. Oración final. Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Pío de Pietrelcina, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús, la buena obra que has comenzado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. De los pobres amigos, del pecador abrigo, fue su vida una ofrenda agradable a ti, mi Dios. Fue su cielo el altar, su consuelo tu cruz, y olvidado de sí tantas almas te presentó. Cuánto amor por tus hijos, Señor, por entero se dio, sin medida te amó. A tal punto buscó de tu gracia el favor, que sus manos y pies florecieron de amor.
de su cuerpo el dolor, de su alma el perdón. Elevaron fragancias tan dulces a ti, Señor. Te alabamos, oh Dios, por tu querido Pío, por su ejemplo de vida entregada en amor a vos. Cuánto amor por tus hijos, Señor, por entero se dio, sin medida te amó. A tal punto buscó de tu gracia el favor, que sus manos y pies florecieron de amor. Cuánto amor por tus hijos, Señor, por entero se dio, sin medida te amó. A tal punto buscó de tu gracia el favor, que sus manos y pies florecieron de amor. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor.
Despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.
Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy estamos escuchando de esta lectura que viene del profeta Ageo. Estamos en el capítulo 1, del versículo 1 al 8, la introducción, cómo Ageo se presenta. Y él ya comienza diciendo, construyan el templo, nos dice Ageo. El año segundo del reino de Darío, el día primero del sexto mes, el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a José, hijo de Josatac, sumo sacerdote. Primer oráculo, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. Y el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo, de modo que es tiempo de vivir en casas lujosas mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, así dice el Señor Todopoderoso, fíjense en su situación. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero se quedan con hambre. Beben, pero siguen sedientos. Se abrigan, pero tienen frío. Y el asalariado guarda su paga en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, fíjense en su situación, suban al monte, traigan maderos, construyan el templo. Yo lo aceptaré y mostraré en él mi gloria, dice el Señor. Estamos en una situación, queridos hermanos, en que nosotros buscamos simplemente nuestros intereses. Ubeago y cómago en aquel tiempo, imagínense. Recuerden que con Esdras, ¿verdad?, con Ciro, el emperador, ¿verdad?, que había dejado al pueblo, vayan y construyan el templo, hay que reconstruir, hay que recomenzar la vida religiosa. Ellos vuelven a Jerusalén, tienen la libertad, pero la cuestión religiosa, como ahora también, muchos, estamos detrás simplemente de ¿qué cosa? De nuestros intereses. Y eso es lo que pasó también con este pueblo. Entonces ustedes viven, dicen, casas lujosas, mientras el templo está en ruinas. Entonces, queridos hermanos, les llama y nos llama también a nosotros. Ñamañamina, Yaheshami. Y aquí no solamente pensemos una iglesia o una construcción lujosa, hermosa, sino que miremos el verdadero templo que es nuestro hermano, el pobre, el necesitado. En cuanto que nosotros vivimos en el lujo, nosotros vivimos entonces en derrochar cosas materiales. Sin embargo, vemos que hay otros templos que son hermanos nuestros, en donde está también la fuerza del Espíritu de Dios, están en ruinas. Nos llama el Señor y nos dice, reconstruyan mi templo. Así como le había dicho a San Francisco de Asís, levanta, reconstruye mi iglesia. Es decir, reconstruir al hombre, reconstruir a la persona, reconstruir a la misma nación. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.